Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? 20 horas en la República Argentina de este día lunes 17 de agosto del año 2020 y obviamente tenemos que hablar de la marcha. El banderazo ha sido un éxito absoluto, total. La verdad que se notaba ya en redes sociales que estaba creciendo y mucho la presencia y el llamado a participar del banderazo. Y seguramente va a tener muchas lecturas. La primera que hay que decir es, olvídense de que el gobierno escuche este llamado de la oposición y cambie su actitud. Al contrario, va a multiplicar la fuerza de lo que quiere hacer. El kirchnerismo es reaccionario, es decir, ante cada acción reacciona de una forma mucho más violenta. Y no nos extrañemos que empiece a crecer la curva de contagios. No porque ocurra o no ocurra, sino porque en realidad van a tratar de demostrar que acá sí se produjo algo grave. No se notó el aumento de contagios cuando aglomeraron a los jubilados y pensionados en las puertas de los bancos. No se notó el 25 de mayo. No se notó cuando... Qué lindo que me llamen por teléfono en medio de una charla. Qué lindo, pero nunca, la primera vez que me llaman por teléfono por Facebook, ¿qué vamos a hacerle? Hay gente que es así. No hubo tampoco un pico de crecimiento de la pandemia o de los contagios el 25 de mayo ni el 9 de julio. Y tampoco cuando fueron las famosas marchas por el tema racial en Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Por ese señor Floyd que fue asesinado por unos policías. Bueno, entonces, guarda. Es como que tiene que haber otro tipo de contacto. Lo tenemos que ver muy bien lo que pasó en España, donde liberaron, los chicos jóvenes se juntaron en restaurantes, en boliches, y ahí creció muchísimo. Este fin de semana hubo 16.000 contagios declarados en España y cerraron toda la nocturnidad, todos los boliches de vuelta. ¿Por qué? Quizás, yo no soy médico, quizás, porque hay que tener un contacto más seguido con el virus. Porque hay que haber una carga viral para que uno se contagie. Entonces, no es casual que vos hay un coronavirus flotando en el aire, pasás caminando y te enfermaste. No. Hay que tener una carga viral que te llegue. Y si vos estás comiendo con para 2 horas, 3 horas, y alguien está enfermo, bueno, seguramente eso genera algún tipo de carga viral mayor. Lo que va a generar esta marcha, sin ninguna duda, es una fuerte discusión dentro del macrismo, sobre todo, y dentro de Cambiemos. Porque vimos muy bien como la rama dura del PRO llamó a esta marcha, con Patricia Bullrich a la cabeza, con Fernando Iglesias, mientras que Horacio Rodríguez Larreta rompió su silencio habitual. Él es bugil aceitoso, no se compromete, manda a otros a hablar. Y dijo, esta no es una marcha propuesta por nosotros. Y hoy a la tarde salió el PRO, la cuenta oficial del PRO, promocionando la marcha. Y Santilli, que salió también con Larreta. Entonces lo que vamos a estar viendo es, los que están en la función ejecutiva son blandos. Los que están fuera del gobierno, los que quedaron afuera, son los duros. Sí, ya sé, es el teorema de Baglini, que cuando uno está más cerca del poder, más realista es en sus propuestas. Hay que recordar que Horacio Rodríguez Larreta tiene 3 años más de gobierno. Pelearse con el gobierno ahora, con la Casa Rosada ahora, no es lógico. Él tiene que jugar un poco de esta forma. Por más que le guste o no a los grupos duros. Pero Larreta dijo algo muy importante. Dijo, no hay líder en la oposición. O lo había dicho también Vidal.
Lo había dicho Durán Barba. Lo dijo Ernesto Sanz. ¿Qué es lo que significa esto? Si vos querés construir otro liderazgo diferente al que existe, tenés que decir que el otro no sirve, no está. Entonces necesariamente tenés que negar el liderazgo de Macri. Es una cosa rara, pero de cada 3 personas que vota a Cambiemos, una es un macrista de paladar negro. Quiere que sea Macri, Macri o Macri. 2 no. 2 puede elegir entre Larreta, Vidal, algún radical, independiente. Está mezclada la cosa. Pero de cada 3 votos, uno seguro es de Macri. Digo, esto va a generar seguramente una discusión interna importante. En algún momento van a tener que empezar a definir liderazgos. No hoy, más adelante, quizás después de la elección legislativa. Pero lo cierto es que este proceso lo van a tener que pasar. Dios sabe lo que va a pasar en 3 años en la Argentina. Pero que va a tener que ocurrir, va a tener que ocurrir. Punto. Hasta acá, digamos, el análisis de la charla. Por ahí después agrego algo sobre el final. No se extrañen si cuando termine esta charla, si el gobierno anuncie que baja la cantidad de dólares que se pueden comprar. Y si no lo hace hoy, lo va a hacer en corto plazo. Una discusión interna fuerte en el gobierno, en donde mostraron muchas cosas. Primero, la discusión ya de si se pueden comprar o no $200 es la primera vez que Alberto Fernández choca de frente con un efecto de uno de sus modelos. O sea, el modelo albertista es de cepo para proteger divisas. Existe el cepo y las divisas se están evaporando. Es decir, una medida tomada por el gobierno que lo aumentó, recordemos que ya venía del macrismo, está fracasando puntualmente y con realidad, se está acabando las reservas. Entonces, hoy enfrenta por primera vez un problema real de su propia decisión. Es una prueba para ver qué hace, si cambia o no cambia. ¿Esto qué demuestra los $200? Que hay una incapacidad de Alberto Fernández de generar confianza. ¿Por qué la gente, quiere comprar dólares? Porque no quiere tener pesos. ¿Por qué no quiere tener pesos? Porque sabe que los pesos cada vez compran menos cosas. Entonces es un signo puntual, claro, de que la gente no tiene confianza. La segunda es la pésima política cambiaria que tiene el gobierno. Quizás si se hubiese devaluado mucho más el peso, como debería haber sido, transitaría mucho más compraventas por el mercado en blanco, sobre todo ventas. Y entonces compensaría las salidas, entonces el drenaje de divisas sería menor. Tomemos en cuenta algo. En 12 meses la inflación nominal fue del 42.7%. Ya sé, la de su bolsillo fue del 100%. La de mía también. Pero estamos hablando de los números del INDEC. 42.7%. El dólar oficial subió 64,8%. Si tenemos que hablar en números, el dólar oficial está bastante por arriba de la inflación. Pero el problema es que además de tener un problema de inflación, tenemos un problema de circulación monetaria y de emisión monetaria enorme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El blue subió 198%. Cuando vos tenés 198 contra 64, hay un gap que está demostrando que hay un retraso del gobierno. El mercado habla cuando cotiza. El mercado habla. No escucharlo es una tontería, porque o devaluás vos o te devalúa el mercado, tarde o temprano. Y el blue lo está haciendo. Miguel Pelle es el que juega de racional, el hombre que más conoce el sistema financiero y lo cuida según él. Él dice bajémoslo a $100. Cecilia Todesca
que tiene su extracción neomarxista, dice nada. Hay que erradicar la compra de dólares por los argentinos. Le puso el nombre Carlos Melconian, me gustó. Epopeya desdolarizadora, le llamó. Nada de dólares. Se acabaron los dólares. Hay que pensar en hacer todos los pesos. Claro, eso es una posición ideológica. Una posición ideológica. La toma gente de izquierda que mira a Brasil. Pero Brasil no es Argentina. Entonces es una verdadera tontería proponer lo mismo que tiene Brasil. Martín Guzmán dice, no se toca nada, queda todo igual. Pero no te dice cómo sumar reservas. A este ritmo vas a perder las reservas. Para la cosecha, para que empiece a entrar dólares de la cosecha, falta. Si estás esperando eso, vas a llegar con el fondo del tacho. Hoy Martín Guzmán es el elegido de Alberto Fernández. Hay dos. Santiago Cafiero, que es el que tiene las mesas especiales y está manejando la gestión. Y pueden reírse, pero así es Alberto Fernández, que quieren que haga. No tengo la culpa, yo no soy Alberto Fernández. Estoy describiendo la realidad. Y Santiago Cafiero funciona gracias a Cecilia Todesca. En esas 5 mesas que coordina de producción de ministros de gabinete, los 5 gabinetes que se han creado, si bien la cabeza es Santiago Cafiero, pues el presidente puede estar o no, la mano derecha siempre está ahí, Cecilia Todesca, que es la que toma minutas de cada una de las reuniones y después pasa al jefe de gabinete, a algunos ministros, al propio presidente las minutas de esa reunión. Salió una muy linda foto la otra vez sobre su computadora y sobre el cubre de pantalla. Tiene todo repleto de carpetitas. No hay orden. Estas mesas productivas es una costumbre que está creciendo mucho en el gobierno de un estado deliberativo. Hay un estado deliberativo constante. Todo se delibera. Lo vimos con la pandemia, con todos los especialistas, con los gobernadores, con Axel Kicillof y con Horacio Rodríguez Larreta. Se dialoga con todo el mundo. Y eso demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo. ¿Eso qué hace? Que no labures. Estás laburando mucho al cohete. Y en economía está pasando lo mismo. En las mesas deliberativas se habla. Ya es hora, después de 8 meses y medio de gestión, de dejar de hablar y de anunciar. Y el problema es que este estado deliberativo facilita que la izquierda kirchnerista presione fuerte. La izquierda kirchnerista es la que está obligándole, marcándole la agenda al presidente de la Nación. Por ejemplo, en la reforma judicial. Por ejemplo, en la idea de estatizar Vicentín. Por ejemplo, en la idea de estatizar Edesur. En la idea de meterlo preso a Macri. O sea, es la rama dura del kirchnerismo. Esta rama dura del kirchnerismo tiene su sede en el Instituto Patria, donde está Cristina. Y le llena la cabeza a Cristina. Y Cristina se la llena a Alberto. Es la que está promoviendo el juicio contra Ricardo Lorenzetti y contra Carlos Rosenkrantz y la reforma de la Corte, por ejemplo. Este grupo se autotitula Comuna Argentina. En Comuna Argentina es la continuidad de Carta Abierta. Se autotitula puntualmente como neomarxistas y destacan como su modelo de país la Comuna de París de 1848. A ver, usted por ahí no sepa lo que es la Comuna de París de 1848 y lo entiendo. Ya solo de elegir en el año 2020 un modelo de gobierno de 1848 demuestra que estos muchachos se quedaron en el tiempo y el espacio. Ahí están Horacio González, Attilio Borón, Dora Barrancos, Adrián Paenza, Raúl Zaffaroni, Mario Rapoport,
personas con mucho peso en el pensamiento de izquierda nacional, pero sin función ejecutiva. Están afuera del poder. ¿Se acuerdan lo que dijimos de la rama dura del macrismo, que está fuera del poder y lo presiona a Larreta? Bueno, acá las que no están adentro del poder del kirchnerismo también lo presionan a Alberto Fernández y a Cristina. Del otro lado se conformó Agenda Argentina. Uno es Comuna, el otro es Agenda Argentina. ¿Quiénes están? El referente número uno de Agenda Argentina es Santiago Cafiero. ¿Y quiénes lo conforman? Grupo Callao, Genera, Grupo Fragata de Argentina, Expreso Atahualpa, no es un micro, se llama así un colectivo, Usina del Pensamiento Nacional, el CESO, el Sur no espera, el Grupo Atenea, el Proyecto Habitar, el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, la Red Innova para el Desarrollo Nacional, el Weplas, el Grupo San Juan, Ideas para el Desarrollo, el Grupo Artiga, la Fundación Urbe, el Instituto Democracia, el Grupo Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, la Unión de Informática, que es un gremio, y Plataforma Comunes. Usted me dirá, ¿y quiénes son todos estos? Bueno, son casi todos de los centros o los think tank o los lugares donde nacieron la mayoría de los miembros del gabinete. La mayoría de los miembros del gabinete nacional salieron de estos institutos. Esa es la nueva forma de entrar en la política. Generás un grupo de 4, 5, 6, 10 personas, emitís 4 o 5 papers, das consejo, estás ahí dando vuelta, te financia algún sindicato, te financia alguna empresa, y con eso vas haciendo escalafón político. Acá están todos los... Yo le puedo leer cada uno de estos grupos. ¿Y quién conforma este grupo? Y usted va a decir, ahora entiendo cómo se armó el gabinete. Pero ¿qué estamos diciendo? Que en el fondo volvemos a tener como una Argentina que presiona y Agenda Argentina que ejecuta. Como en el macrismo. La ramadura del macrismo, que está fuera del poder, dice, seamos duros con Alberto, y los que están en la función pública o son aliados dicen, no, paren, cámense un poquitito. En la Agenda Argentina, donde está Santiago Cafiero, los ministros están dando exámenes. Si ustedes entran a la página van a ver cómo cada ministro está yendo a explicar cuáles son sus medidas. Si uno lo ve, que es un ejercicio para un politólogo, no para un ser normal, es discursivo, voluntarista, idealista, ideológico al extremo, todo lo que se dice. Uno nota una falta de visión práctica enorme. O sea, está bárbaro. Yo no voy a discutir si son buenas o malas ideas, no es el momento. Tienen las ideas, tienen el relato, tienen la sanata, pero falta llegar a la realidad. Y esto es lo que notamos del gobierno de Alberto Fernández. Porque estos ministros son teóricos, no son prácticos, no saben cómo enfrentar un problema. Si vos tenés un problema con el dólar, que 202, le hiciste cepo al cepo, le hiciste cepo con parking, limitaste las cuentas, le pusiste obligación de no sé qué, y además de todo lo que haces, todavía se sigue yendo a la reserva, es porque no te alcanza con las medidas policiales. Tenés un problema. No podés estar discutiendo. No puede ser que 4 personas del gabinete económico opinen distinto. Y todavía es peor que el presidente el domingo al mediodía salga y diga, estamos estudiando qué vamos a hacer con la compra de dólares, y 3 horas más tarde salga el ministro Guzmán y diga, no se toca eso. Desautorizando al presidente. Ahora, como una Argentina, este grupo de kirchneristas duros, le ha puesto la prueba a Sergio Massa. Dice que Sergio Massa no está haciendo lo suficiente en el Congreso para que salga la reforma judicial. Ya le dije yo la semana pasada, el encuentro anterior, hace 2 semanas, que Sergio Massa le dijo a Alberto Fernández que no iba a estar los votos para aprobar la reforma judicial en diputados.
Alberto Fernández le había pedido que lo saliera a buscar y le dijo, no van a estar. Ahora los diarios están publicando noticias que yo leí hace 2 semanas. Punto a favor de Charutini. Y entonces, uno lo que tiene que preguntarse es, ¿por qué le pegan a Massa? Porque obviamente quieren cambiar el presidente de la Cámara de Diputados. Quieren a gente propia. Y atacar a Massa, ¿con qué lo están atacando? Lo atacan con una serie de escándalos, no lo voy a explicar acá, porque es muy denso, de fiscales, narcotráficos, policías, bandas, apretes, secuestros y asesinatos. Es una historia de terror. Es una pelea por el negocio en el Departamento Judicial de San Isidro. El Departamento Judicial de San Isidro es poderosísimo en el entramado de la provincia de Buenos Aires. Tan poderoso que influye sobre los otros departamentos judiciales. Por ejemplo, se le dice en el mundo de la justicia que el Departamento Judicial de San Isidro, el de San Martín, es controlado por el Distrito Judicial de San Isidro. También se ha dicho lo mismo de Morón, donde hay una pelea con Morón. Hay todo un tema de entramado judicial muy pesado y muy viejo. Esto viene de hace mucho tiempo, tiene más de 50 años. Esto no es kirchnerismo o antikirchnerismo. Está la famosa y tradicional familia de la justicia argentina, que son esos apellidos rancios, dobles, de la zona norte, tradición, familia y propiedad, gente de Opus Dei, que han estado, que trabajan, tienen mucha penetración en tribunales de Capital Federal. Y como los demás distritos, cada vez que tienen que entrar, tienen que pasar por la barrera de ellos. Viene por ese lado la cosa. ¿Qué pasa? Dicen que Massa tiene mucho peso en el Departamento Judicial de San Isidro. Entonces quieren volarlo al distrito, al departamento, a varias personas fiscales, para poder poner gente propia, someterlo. Pero en el fondo, políticamente hablando, lo quieren debilitar más a Alberto, porque el aliado principal de Alberto Fernández hoy es Sergio Massa. Hoy no serían gobierno ni Alberto Fernández ni Cristina Fernández sin los votos de Massa. ¿Cuánto tenía Massa? 8, 9%, 10% de los votos. Si hubiese sido solo independiente como candidato. Y entonces, ¿cuánto es la diferencia que tuvo con Macri Alberto Fernández? Con lo cual, minimizando a Massa, minimizan la diferencia, que es exactamente lo mismo que pasó en el macrismo, minimizando la Massa. Massa no es importante per se, sino por esos 10, 12 puntos que puede llegar a movilizar. Que en su momento esos votos se fueron de Massa a Macri y le dieron el triunfo, y que luego, desilusionados de Macri, se fueron a Alberto y le dieron el triunfo a Alberto. Entonces, el tema no es menor, es profundo el ataque a Massa. No por defenderlo a Massa, sino porque lo debilita Alberto. Y debilitado Alberto, se puede avanzar con las reformas que quieren. Reformar la Constitución, la Corte, el Colegio de la Magistratura, toda la reforma que ellos quieren imponer. Así que entonces hay que entender que hay algunas cosas que hay que mirarlas mucho cuidado. Cuando uno leía las notas sobre el tema de la primera sección del Departamento Judicial de San Isidro, no entendía que era una interna del propio gobierno y de la alianza gobernante. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque este Grupo Común Argentina tiene mucho poder de daño, muchos alcances de medios muy poderosos, y generan rápidamente sus propuestas, adhesiones dentro del propio oficialismo. Hablamos de la reforma judicial, que era una de las metas de este grupo. En realidad no es una reforma judicial, es una reconfiguración de la justicia. O sea, no es que con esta justicia vamos a mejorar los problemas que tiene el Poder Judicial funcionando. No es que vamos a darle más seguridad a la gente. No. Vamos a volcar el poder de la justicia para un lado.
La reforma judicial tiene el objetivo de romper el balance que hay en el Poder Judicial. Ustedes recuerden que el Poder Judicial fue el que le frenó a Cristina Fernández la destrucción, el desguace del Grupo Clarín. Y un montón de metas que se puso el gobierno en su momento. Acaban de frenar la justicia, el tema de Vicentín. La justicia es un gran enemigo de los planes de Cristina. Por eso hay que reconfigurarla para repoblarla con gente propia. Ahora, a esta altura podemos decir lo que yo anticipé hace 2 semanas. No tiene apoyo esta reforma. No tiene apoyo. No tiene aliados. La mayoría de la gente que se presentó a hablar puso cuestionamientos. De derecha, de izquierda, amigos, incluso gente puesta por la propia Cristina en la justicia. Insólito. El sindicato se puso en contra. ¿Qué dijo Piumato? No nos llamaron para charlar. Claro, él quería negociar en eso. La Corte está en contra. Las cámaras están en contra. La justicia misma está en contra. Y entonces aparecen los gobernadores. Hay que sumar senadores, porque los votos en el Senado no están. ¿Y qué dicen los senadores? Queremos una parte de la torta del reparto de poder. No pueden estar todos los juzgados en la capital federal. No. Hay que mandar al interior juzgados. Y hay que darle los recursos. El mismo presupuesto que tiene un juzgado en el pleno microcentro, en Comodoro Pi, tiene que tenerlo uno que esté ubicado en el interior del país. Bien. Y la gente la ponemos nosotros. Claro, cada gobernador quiere ser dueño de su propio poder judicial, ya lo es. Pero también quiere ser dueño del pedacito de justicia federal. Ahora imaginen los gobernadores con poder de justicia federal y que empecemos a ver cómo se presenta una causa contra La Pampa en Formosa y el juez federal de la Formosa dice hay que parar todo en La Pampa. Ha ocurrido. Con lo cual esto va a venir. Imagínense el tiroteo judicial. Si hoy ya hay problemas acá en Capital, donde entre los pisos de Comodoro Pi no se puede ni hablar ni ver. Imagínense esto tiroteándole las provincias kirchneristas a los radicales tirándole a los peronistas, todos contra Horacio Rey de Larreta o todos contra Axel Kicillof. ¿Están entendiendo que la reforma que ya es mala, la intervención de los gobernadores, la pueden transformar en un desastre? Y sin los votos del Senado no sale. Ese es el punto. No sale esa reforma. Y obviamente cuando hay que comprar y no das política, ¿qué tenés que usar? La billetera. Alberto Fernández va a poner la billetera suya, la nuestra, la del Estado Nacional, para darle más poder a Cristina en la justicia. El 77% de la gente cree que hay que reformar la justicia. 83% dice que el sistema judicial no es justo. 75% de la gente dice que los jueces actúan mal. 42% cree que esta reforma beneficia a Cristina Fernández. Hasta Daniel Sapsay lo hicieron decir que no había ningún artículo de la reforma que la beneficiara a Cristina. Hay una necesidad de reforma de la justicia. No es esta reforma de la justicia. No es el momento para una reforma judicial.
Recordamos que esta es el sexto intento de reformar la justicia argentina desde que volvimos a democracia. Sexto. El plan Justicia 2020, ¿dónde quedó? Que hizo el macrismo. Entonces todos se llenan la boca y terminan haciendo este tipo de cosas tan locas que se quedan en el camino, reformas que negociaron, que se discutieron mucho, buenas o malas, no lo voy a defender. Digo, se habló mucho en el Poder Judicial de esto. Pero lo cierto es que no hay plata para salir a comprar votos para la reforma judicial. Porque Alberto Fernández tiene que reactivar la economía. Y toda la plata tiene que ir a reactivar la economía, no a regalarla a los gobernadores para que dentro de 2 años se pongan en señores feudales y manejen pedazos de poder de la justicia federal. Y acá tenemos un problema. El 14 de septiembre, un mes, ingresa en el Congreso Nacional el presupuesto 2021. Y en el presupuesto 2021 hay partidas que negociar. Y ahí van a empezar a meter mano por todo. ¿Qué va a hacer Cristina en el Senado? Chicos, ustedes me dan la reforma judicial y yo te doy el puentecito, te doy el dinero para las escuelas, puentes que no se construyen, escuelas que no se mejoran, aumento de sueldo que no se dan. Pero bueno, partidas que se pueden ir manejando para que los gobernadores tengan más plata. De acá al mes de octubre esto va a ser un hervidero político y el Congreso va a ser un hervidero político. Y la oposición poco va a poder hacer. Patricia Bullrich tuiteó un dato muy interesante hace pocas horas. Dice que en esta primera, en realidad, la última reunión preparatoria del conjunto de notables que va a analizar la reforma de la Constitución, ya hizo una primera propuesta. Que al Procurador General de la Nación se lo vote por simple mayoría. Hoy se le requieren 2/3. Tienen que cambiar, lo llamaron para ver si hay que cambiar la Corte y termina hablando sobre el Procurador General de la Nación. Sí, porque la propuesta la hizo el abogado Berardi, el abogado de Cristina Fernández. Todo va a entrar en negociación. Todo. El Congreso va a ser... Y el poder de la oposición va a ser, mira, si no está unida, si no se pone dura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dialoguistas o no? ¿Qué va a hacer Emilio Monzó? ¿Va a seguir jugando al pseudomacrista o va a definirse como un peronista líbero que tuitea con la oposición antikirchnerista? ¿Le va a ceder los votos o no le va a ceder los votos? Hoy. Los votos de La Baña no están. Los votos de Emilio Monzó no están y los votos de los gobernadores no están. Perfecto. Vamos a ver dentro de un mes. Pero le digo, la discusión del presupuesto va a ser un aquelarre. Porque además va a estar incluido en el medio una reforma fiscal y todo el plan de obra del gobierno que va a tener que anunciar en estos días. Ya se presentó la propuesta en la SEC de reestructuración de la deuda. Ya fue uno de los grupos, por lo menos hasta hace un ratito, había dado su aprobación, reiteró su aprobación a la propuesta a la que hizo Argentina, la aceptaron. El 4 de septiembre finaliza el 4 de septiembre, presupuesto se presenta el 14, en ese plazo se va a definir el programa económico. Ahí por ahí vamos a ver el relanzamiento del gobierno, quizás con una supuesta eliminación de la cuarentena. Que fue lo que dijimos en el mes de abril, que este gobierno iba a seguir en cuarentena hasta septiembre esperando el calor, confiando a que el calor frenara los contagios. Veremos qué pasa por ese lado. Ahora, en el medio de esa negociación va a estar el futuro de Rosenkrantz y de Lorenzetti. ¿Se va a llevar a cabo este año o el año que viene? El kirchnerismo hoy tiene una discusión.
preferirían sacárselo de encima rápido, para que no firmen ningún fallo en contra del gobierno. Como ya la semana pasada sacaron uno en contra de Kicillof. Ah, ahí está. Fue, volvió, no sé qué pasó. Parece que estoy con el aire sin ningún tipo de problema. Durante un segundo se hizo un cortecito. Espero que no se haya perdido lo anterior dicho para la grabación. ¿Alguien me puede mandar una señal si está saliendo al aire normalmente esto? ¿Un mensajito? ¿Alguien más lo está viendo en este momento? ¿Está saliendo al aire? ¿Sí? Parece que sí. Bien. Bien, todo bien. Gracias, Jim. Viendo que está todo normal, entonces continuamos sin ningún tipo de problema. Hay algún tipo de delay. Gracias. Decía yo, se va a anunciar el programa económico y tendrá que definirse el futuro de Lorenzetti y Rosenkrantz para que no hagan nuevos fallos en contra. Guarda con esto que no es menor el tema del fallo en contra. ¿Por qué? Porque en realidad ya hubo un fallo contra Axel Kicillof de una causa que venía por un aumento de tarifas que hizo Daniel Scioli, ni siquiera María Eugenia Vidal. Con lo cual, acá comienza un plazo en donde pueden aparecer 2 o 3 fallos judiciales duros, complicados. Guarda con eso para el gobierno. Ya lo tuvo Macri, cuando apenas entró le metieron 4 juicios totalmente que le destruyeron la caja. Entonces no sea que la Corte comienza a patalear por ese lado. Estamos hablando de si va a poner o no va a poner la plata Alberto Fernández para que tenga más poder Cristina. Algunos dicen, Alberto Fernández es un pragmático. Algunos dicen, no, es un acomodaticio. Yo lo que califico como un negociador de feria, no en un sentido despectivo, sino en la forma de actuar. Y luego una propuesta de máxima. Te dice, vamos a pagar de la deuda $39 por cada 100 nominales. Y empieza a negociar, haciéndose el duro, hasta que nota que el otro no va a terciar más, no afloja. Y ahí es donde se frena. O sea, Alberto Fernández es un guapo para la propuesta, pero después negocia hasta que encuentra el límite donde la ruptura. Entonces, el poder de Alberto está en el otro, no en él. ¿Cuándo se planta el otro? Y por eso Cristina está ganando. Porque Cristina es una dura, se le planta. Y él llega hasta ahí, más no puede. Tanto es así que Alberto sigue eligiendo a Macri como un némesis, como su némesis. Pero Macri ya no es el líder del polo opositor. Está en discusiones el liderazgo. Es decir, mientras que en Cristina, el liderazgo de Cristina en el polo oficialista no está discutido, es ella. Cristina manda. Y acá entonces viene una circunstancia. ¿Cuál es el límite de Alberto para poder negarse a poner plata para poder llevar adelante esa reforma constitucional? O esa reforma, perdón, de la justicia. Y el problema es que cualquiera sea la plata que ponga, la reforma judicial se va a judicializar. Con lo cual quizás va a tener que pelearse con Cristina, va a tener que pelearse con los gobernadores, va a tener que pelearse con la Corte, va a tener que pelearse con la oposición, va a tener que poner guita, va a tener una reforma judicial que cuando la quiera poner en ejecución, le van a poner la gente que quiera a Cristina y la justicia misma por ahí se la frene. Nada para ganar. Nada. ¿Qué ganancia tiene para él? Ninguna. Alberto Fernández tiene que sumar aliados. Tiene que sumar aliados.
Porque si no, si le está pegando como una Argentina a través de Cristina, no hace ningún tipo de acuerdo con los sindicalistas, no tiene acuerdo con la oposición, salvo Horacio Rodríguez Larreta, necesita aliados y está el PJ. Y acá el peronismo vuelve a escena. Buenas noches, el peronismo se ha hecho presente. En el año 2021 hay elecciones al senador en Catamarca, Chubut, Cava, la ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, Santa Fe, Tucumán y La Pampa. Acá creo que está mal lo de la ciudad de Buenos Aires. Hay que ver. Acá lo importante es cuánto tenés que cambiar. El Frente de Todos tiene que ceder 15 espacios de 43. Juntos por el Cambio tiene 9 que tiene que cambiar de 29. Es decir, proporcionalmente tiene que cambiar más el Frente de Todos que Juntos por el Cambio. Diputados, 51 de 119 y Juntos por el Cambio 60 sobre 116. Recordemos que fue una excelente elección del año 2017 para el gobierno. Para el gobierno de Mauricio Macri. Sumó muchos legisladores. Ojo, que acá puede llegar a tratar de obtener, si hace una buena elección en el año 2021, Alberto Fernández puede llegar a tener mayoría propia en la Cámara de Diputados y también en senadores. Entonces la pregunta es, ¿para qué gastarse hoy en matarse en una reforma judicial que me va a generar más problemas en el medio de una salida de una recesión, si puedo esperarlo un año que voy a tener el Congreso a mis pies en diciembre del año que viene? Este es el argumento que puede usar Alberto Fernández para decirle a Cristina, frenemos la reforma judicial. ¿La va a usar? Lo interesante es que en el Congreso, el año que viene vencen 6 de los 8 bancas que tiene el interbloque de La Baña y 7 de los 11 legisladores que tienen el interbloque del masismo y gobernadores. Lugares donde puede crecer el peronismo, porque esos son votos básicamente peronistas. Y ahí puede crecer el kirchnerismo. Y ante esto, ¿qué dijo Máximo Kirchner? Las listas tienen que estar repletas de sub 50. Cuando uno dice la lista tiene que estar repleta de gente de sub 50, lo que está diciendo es toda la gente la voy a poner yo y el peronismo tradicional se queda todo afuera. Incluso él va a ser cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires. Y le genera otro nuevo problema a Alberto Fernández con los gobernadores. ¿Cuántos nos va a dar Cristina en las listas? ¿Quién va a hacer la lista, Cristina o el presidente? Y esto va a estar en la negociación del presupuesto 2021 y va a estar presente en la negociación de la reforma judicial. Es decir, que a partir de los primeros días de septiembre en Argentina se desatan los infiernos. La reactivación económica con el plan de medidas que tiene que anunciar, el cierre del acuerdo de la deuda, el cierre quizás del acuerdo de la deuda a nivel local, el comienzo de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la reforma judicial y el presupuesto 2021, en vista también del armado de las listas del año que viene. ¿Ustedes lo ven, Alberto Fernández, enfrentando todas estas batallas con el equipo que tiene hoy? ¿Quién arma la corte si hay que cambiarla?
Cristina, Alberto no va a tener nada tampoco. Poner un ministro es asegurarse tener facturación hasta el resto de tu vida, hasta el resto que te muera de tu vida. Porque siempre tenés una llave para llamar por teléfono. Horacio Rodríguez Larreta quiere que camine Elisa Carrió y Diego Santini por la provincia de Buenos Aires. Quiere encarnar el enojo y gente propia. Lilita está un poquito más delgada, lo vimos en las escenas, respira mejor, no está para una campaña electoral, porque se pone nerviosa, le agarra la ansiedad y seguramente su físico va a volver a deteriorarse. Tiene ganas de volver al poder, pero es arriesgado, estamos todavía en medio de una pandemia. Va a haber que organizar una campaña electoral en medio de una pandemia. Es arriesgar mucho. ¿Y Mario Vidal? ¿Vendrá Cava? Hay algunos indicios de que María Eugenia Vidal comenzaría a trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Seguiría en la provincia teniendo una patita. Está trabajando mucho. Ernesto Sanz se sumó a ella para poder controlar el radicalismo. El radicalismo va a elecciones en estos días. Se ha postergado por la pandemia, pero tiene una postergación nomás. Daniel Salvador es el hombre de María Eugenia Vidal y es el hombre que está tratando de enfrentar una avanzada muy fuerte de otros legisladores del radicalismo, sobre todo Ricardo Alfonsín y sobre todo Federico Storani, que están tratando de arrebatarle el partido. O se lo arrebatan o se lo rompen. Ernesto Sanz vino a defensa de María Eugenia pegándole mal a Mauricio Macri. Muy mal le pegó a Mauricio Macri. Más porque Mauricio Macri se enojó con él. Todo comenzó por un juicio que le ganó a la Nación un cliente suyo. Él se llevó un montón de plata y le tiró en cara que esa causa se había caído. Una cosa de esas cosas que tiene Macri cuando se pone en nene malcriado. Pero vino y le pegó fuerte. La pregunta es, ¿Sanz va a ser parte de esta avanzada en Capital? No porque sea candidato en Capital, sino porque apoye. Porque recordemos que acá hay una pelea muy, muy dura dentro del radicalismo entre el Cotino Siglia y Daniel Angelici. Estamos hablando Lustó o no Lustó. Lustó está comandado por el Cotino Siglia. Daniel Angelici los quiere correr. Quiere que su gente juegue con lista propia incluso. Con lo cual, a los problemas internos que tiene el macrismo, tenemos que sumar los problemas internos que tiene el radicalismo, en donde el macrismo está metiendo la patita. Guarda. ¿Macri va a Cava o no? Todos decían que iba a ser candidato a diputado nacional. ¿Va a hacerlo? ¿O va a provincia? Se manejó que iba a ser candidato por Córdoba porque Sideco tiene dirección allá. Primero, Sideco no tiene dirección en Córdoba. Segundo, no puede ser candidato allá por nada del mundo. Tercero, podría llegar a ser por la provincia de Buenos Aires o por la ciudad de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires porque es nacido en Tandil. Entonces, algunas cosas que tienen los diarios no tienen ningún tipo de lógica. Pero si Macri sigue en el poder es porque quiere disputar el poder. Y si quiere disputar el poder, va a tener que chocar con Horacio Rodríguez Larreta. Gracias a las conferencias de prensa, esto lo dije al comienzo de la pandemia y muchos se me rieron. Gracias a la conferencia de prensa de Alberto Fernández, cada 2 semanas para dar malas noticias, Horacio Rodríguez Larreta tiene un nivel de conocimiento del 91% a nivel nacional. Sí, es uno de los dirigentes más conocidos y con muy buena imagen a nivel nacional. Mucho mejor imagen positiva que Mauricio Macri, que el propio presidente de la Nación y obviamente que Cristina Fernández y Máximo Kirchner.
Está casi como el político con mejor imagen positiva. Digo yo porque en esta pelea interna, ya se empiezan a rajar, en esta pelea interna, en el macrismo, las encuestas van a empezar a tener mucho peso. Y además, ¿cuánto tiempo puede estar sin líder la oposición? La oposición tiene que tener un liderazgo. En el Zoom de Cambiemos de la semana pasada, no sé si se hizo el de hoy, la idea era frenar las internas, silenciarlas. Y sale Horacio Rodríguez Larreta y dice que no, la oposición no tiene líder. Lo que sí están de acuerdo en defender a Eduardo Casal, que es el Procurador General de la Nación. Vamos a ver si pueden defenderlo. Vamos un poquito a la economía. Ya son las 20:51 en Argentina. Se están empezando a ir algunos. Yo entonces voy a parar un poquito de economía. Habíamos dicho, si el Banco Central no devalúa, el mercado va a devaluar. Pero el problema es, ¿qué está haciendo el Banco Central con las reservas? Con la esterilización de circulante, que lo son las LELIQ, con la financiación del Tesoro, con el financiamiento privado, con la fintech o billeteras virtuales, con el sistema de pagos. Ya es evidente el deterioro en el balance del Banco Central. Es muy evidente. Es muy determinante las entidades financieras, los balances, cómo se están deteriorando. Estamos hablando de que están ganando 1/6 de lo que ganaban hace un año. Vengo advirtiendo ya desde la otra vez del Banco Central. No se conoce. Conocemos el manual de inclusión de cómo hay que escribir las nuevas normas del banco haciendo chicas, chiques, chiquis y chiquis. Pero no sabemos el programa monetario y financiero y cambiario del Banco Central. ¿Cuándo lo va a presentar Miguel Pese? Hace 8 meses y medio presidente del Banco Central. Está funcionando el Congreso del mes de marzo. ¿Por qué no presentó nunca jamás su programa financiero? Tiene que someterlo por ley al Congreso Nacional. ¿Lo van a meter adentro del presupuesto también? ¿Para que todo se vote a libro cerrado? El gobierno apuesta a una salida en B. Pozo, rebote. En el mundo ya están hablando de un W. Pozo, rebote con fuerza, poca fuerza, vuelve a caer y vuelve a levantar lentamente. O sea que ya estamos con una lectura de la salida de la crisis que en el mundo no está. El presupuesto 2021, ¿qué va a incluir? ¿Una idea de un rebote en B o en W? El plan básicamente de medidas es estatocéntrico. Es decir, tiene al Estado como centro de toda decisión. El programa es plata del Estado. Pura plata del Estado. Por eso le decía que no iba a haber plata para comprar votos de la reforma judicial. ¿Por qué no va a haber plata? Y porque lamentablemente no va a haber plata para la reforma judicial. Porque hay que financiar muchísimas normas. Hasta ahora yo le dije que había 45 de 60. Ya hay 62 normas aprobadas por el gobierno para anunciar en algún momento. Y este fin de semana, el viernes terminó las mesas productivas, posiblemente se sumen algunas más las que salgan de los gabinetes que se reúnen todos los días. Ahora, el presupuesto 2021 además va a incluir una reforma fiscal. No van a bajar impuestos, olvídese, ¿no? Van a subir los impuestos. Pero cuando el gobierno dice, yo voy a reformar, cuando dice, yo voy a reactivar, resulta que aparece la ley de teletrabajo y destrozan el teletrabajo. Están pensando en sumar más impuestos. Están pensando en subir los combustibles. Están viendo cómo le pone el cepo al cepo del cepo del cepo. Y están frenando el ceder divisas para poder traer importaciones. ¿De qué reactivación me están hablando? Fíjense en el plan autos. Lo adelantamos hace 4 meses ya. 4 meses.
Se estaba elaborando un plan de despliegue de los autos que presentaban las automotrices y Culfas no le daba bolilla. Bien, ¿qué hizo Culfas? Le dice, por cada dólar que importen de insumos, tiene que aportar $1. Volvió Guillermo Moreno. Perdonanos, Guillermo, nos portamos mal con vos. Vuelva con todo el triunfo Guillermo Lacy Moreno al gobierno. Y las automotrices dicen, ¿y yo tengo que ponerme a vender galletitas, exportar fideos y ver dónde coloco latas de tomate en el mundo para poder comprar motores, para poder traer chasis o para poder traer equipos electrónicos para un auto? Y algunas terminales están pensando que no vale la pena. Primero porque este ya es un mercado de 600.000 autos. Difícilmente se alcancen los 400 y pico de mil autos el año que viene. Problemas para importar insumos. Con lo cual, menos modelos vamos a hacer en la República Argentina. Entonces, ¿para qué tener tanta operación? Por ahí me conviene importarlos. Si tengo que exportar limones, compro más limones y traigo autos enteros en vez de traer las partes. Mire cómo estaremos de mal que hasta Ignacio de Mendiguren presentó un plan económico. Sí. El presidente del vice presentó su propio plan económico. ¿Ese plan económico de la UIA? No, hizo uno propio, con su gente. ¿Cuál es la base? $1 recontra alto. Hace 30 años que lo conozco a Mendiguren, hace 30 años que pide $1 recontra alto. Cree que la única variable para poder tener una industria nacional es dólar recaro. O sea, poner a 400 el dólar. ¿De qué te sirve? Está bien, no se va nadie a turismo, no se va nadie, no compramos nada en Amazon. Pero nadie se va a comprar 2 pulóveres por eso. Más si están a 10.000 pesos cada uno. Vemos cosas realmente locas en las ideas de reactivación de este gobierno. El plan de los cerdos. Ustedes ya están escuchando hablar del tema. Quiero contarles un detallecito que no saben. La idea es una inversión de 4.800 millones de dólares para traer a Argentina aproximadamente 500.000 madres. Tenemos otros 500.000 madres en Argentina, duplicaríamos la cantidad de cabezas. Serían 30 polos de producción de 15.000 madres cada una, con una inversión de 140 millones de dólares cada uno de esos 30 polos de producción. El costo para producir 1 kilo de cerdo en China está en $2. Ellos creen que en Argentina, produciéndolo en Argentina y llevándolo en barco hasta China, cuesta 70 centavos de dólar, 1/3. Ahora, los cerdos chinos, de donde salieron la mitad de la pandemia de los últimos 20 años. ¿Vamos a traer cerdos chinos a la Argentina? En el siglo XVIII, Argentina se ubicó en el mundo, en la cadena de distribución internacional del trabajo, proveyendo cuero y cebo sobre todo, y charqui, para los esclavos de Estados Unidos. Sí, nosotros hicimos funcionar el esclavismo en Estados Unidos, con el cebo para hacer velas y con el charqui porque era la carne seca que se metía adentro de los guisos que le daban de comer. Después pasamos a vender cuero. Cuero era la cinta de transmisión de la revolución industrial y nos atamos a Gran Bretaña. Después salimos a vender granos y carne. Un poquito de Gran Bretaña y un poquito con Europa. Y ya entramos en el siglo casi XX, antes de entrar al siglo XXI y el final del siglo XX, el comienzo del siglo XXI. Estamos especializándonos en vender soja y cerdo a China. ¿Ese es el modelo reactivante, producir cerdos? 21 horas en la República Argentina. Damos por finalizados este Facebook Live. Espero que les haya gustado. Cualquier tipo de consulta lo pueden hacer acá mismo en las preguntas de Facebook.
que le generé más dudas que certezas. Y sí, no me extraña. Así debe ser. Chau, gracias, muy buenas tardes y muchas gracias por haber estado conmigo.